Bienvenido a tu programa FD 24/7. Y hoy tenemos un tema, el perdón que transforma. Y en la cruz es un ejemplo de amor. Mi nombre es Betty Vega y les doy la bienvenida a todos y a todas las que estén ahí escuchando este video. Así es, mi nombre es Gabriel Franco y sí, como dice mi hermana, estamos nuevamente transmitiendo para la gloria de Dios, contentos, ¿verdad? Porque traemos un tema que es muy importante, hermanos, que en la actualidad este tema necesitamos meditarlo porque es un proceso que todo cristiano, todo hijo de Dios tenemos que pasar, ¿verdad? Pero igual nos da un gusto tenerlo nuevamente, escuchando, como dice hermano, este tema que hoy traemos para la gloria de Dios y para bendición de tu vida. Claro que sí, Gaby. Y para hablar de ello, vamos a basarnos en el capítulo de Lucas 23:34. Así ¿sí? es. Y este capítulo es un ejemplo de grandeza, porque el Señor Jesucristo estaba en su tiempo, y lo voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solo pensar en el contexto de esa frase ya nos hace sentir la magnitud de lo que está sucediendo ahí. O sea, te imaginas, Betty, Jesús está en la cruz, ha sido traicionado, juzgado injustamente, golpeado, humillado, ¿verdad? Y en medio de todo ese sufrimiento, su primera palabra es un pedido de perdón por quienes los están haciendo daño. Yo creo que en estos temas, hermano, se nos apachurra el corazón de saber que una persona que en ese entonces era una persona, pero era Dios, sin pecado, vino a morir por nosotros. Y para entender bien lo que significa esta frase del perdón y todas estas cosas, vamos por favor a recordar lo que estaba pasando en nuestro Señor Jesucristo. Los soldados romanos estaban ejecutando a Jesús junto con dos criminales. Para empezar, él no era criminal. Había sido enviados para cumplir una orden, pero también se burlaban de él. Sí recuerdan que le pusieron una corona de espinas, le daban golpes y le decían muchas cosas. Sálvate a ti mismo, pues salvaste a muchos, porque no te puedes salvar tú. ¿Sí se acuerda, hermano, de esa escena? Así es, hermana, y no solo eran ellos, había líderes religiosos. Acordémonos cómo fue esa persecución, ¿verdad? Lo hemos visto a través de esa película, La Pasión de Cristo, nos imaginamos, pero a través de esa película vemos cómo era una persecución, ¿verdad? Esos líderes religiosos que lo perseguían y sin fundamento, pero también gente que había entre la multitud, ¿verdad? Que en su tiempo, cuando entró al pueblo, todos gritaban: Hosana, hijo de David. Y esa misma gente lo estaba juzgando, lo estaba criticando, lo estaba siendo indiferente, ¿verdad? Entonces todos formaban parte de esa situación en la que Jesús estaba sufriendo. Y fíjese, por lo general yo creo que todos pasamos por esas situaciones. Cuando alguien nos hace daño, es esa misma gente la que la que está con nosotros a veces, y es muy difícil perdonar, porque lo más sorprendente de Jesús es que no los veía como enemigos, sino los veía como seres humanos que necesitaban misericordia. ¿Se acuerdan qué era la misericordia? El capítulo pasado que dejamos ahí en nuestro canal, hablaba de la misericordia. Qué importancia es tener misericordia. El Señor nos la tuvo a nosotros en esa cruz. Y dice: porque no saben lo que hacen. El Señor dijo estas palabras: porque no saben lo que hacen. Eso denota amor, misericordia. Ahí había un como: ay, mis hijos, o sea, no saben lo que están haciendo. Y todavía el Señor nos perdonó. Amén, amén. Ese es un punto clave, Betty. Muchas veces cuando alguien nos hace daño, actúa desde la ignorancia. Y ese pueblo era un pueblo ignorante, ¿verdad? Y se dejaban guiar por los líderes religiosos, que al final de cuentas hacían lo que ellos querían, ¿verdad? Ellos nomás estaban en la multitud, pero no entendían lo que estaba pasando. No sabían que en esa cruz estaba el Mesías, estaba el Dios que venía a darnos esta vida nueva.
Y qué triste, ¿verdad? Dice, pero no es excusa por lo que hacen, pero sí nos ayuda a entender que detrás de cada acción hay una historia y que el perdón puede ser una forma de romper ese ciclo de mal, ¿verdad? Así es. Y aquí viene una cosa muy importante para realmente saber qué es el perdón, hermanos. Y muchas veces confundimos, el perdón no es lo mismo que olvidar o que aceptar que lo que nos hicieron estaba bien. ¿No crees, David? Así es, totalmente de acuerdo. Perdonar no significa decir, no pasó nada, o volver a poner en riesgo nuestra seguridad. Es más bien una decisión que tomamos para liberarnos del peso del resentimiento, de la rabia que nos consume por dentro, ¿verdad? Pero ahora sí que guardar la distancia. Perdonar de todo corazón, como el Señor clamó ese perdón hacia su pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros también, pero tenemos que guardar nuestra seguridad. Ya no van a hacer las cosas iguales, pero sí tener que dar ese paso de obediencia que nos exhorta el Señor, y el mayor ejemplo lo vemos en esa cruz, perdonarlos, pero ahora sí que tomar distancia. Exacto, Gaby, como dice ese dicho popular, perdonar no es liberar al otro, es liberarse a uno mismo. Porque cuando guardamos rencor, hermano, empezamos a guardar enfermedades, empezamos a guardar muchas cosas que nosotros ni idea tenemos. Simplemente tenemos ese rencor ahí guardado y la verdad, el pasado nos encadena. El odio, el resentimiento, el coraje, todo eso te encadena, no te hace libre. Entonces, el perdonar te libera y te hace que avances, ¿verdad que sí, hermano? Y eso es justo lo contrario de lo que Jesús nos enseña en Lucas 23:34. Él no está pensando en sí mismo en ese momento, está pensando en el bienestar de quienes lo están lastimando, que eso es lo más hermoso y glorioso de nuestro Padre Celestial. El perdón, dice, ese es el perdón que desde el corazón, el que no busca nada a cambio. O sea, ahí vemos el amor de nuestro Señor Jesucristo, al mostrarlo desde su corazón sentía ese dolor de ver que no entendían el propósito por el cual estaba Él en esa cruz, pero aún sin embargo, Él de ese amor sacó ese perdón genuino y le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sí, qué tremendo, ¿verdad? Porque también hay que decir que el perdón no siempre es fácil. A veces nos hace tanto daño que parece imposible perdonar. Pero el ejemplo de Jesús nos muestra que es posible incluso en las situaciones más extremas. Cuando usted piensa que no puede perdonar, le digo, voltea a ver esa cruz. Así es. ¿Verdad, hermano? Así es, claro. Y aunque nuestra situación no sea tan dramática, ¿verdad? No nos podemos comparar, ¿verdad?, nunca con lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en esa cruz. Claro. Vaya, el Calvario y finalizar en esa cruz. Pero todos tenemos cuentas pendientes, al final de cuentas, hermanas, de perdón. Quizás por un familiar que nos hirió con palabras, o un amigo, ¿verdad?, o un compañero de trabajo, nuestro diario caminar, nuestra vida cotidiana. Claro que vamos a recibir injusticias, claro que vamos a recibir esas transgresiones, ¿verdad? Pero lo acabamos de leer hace unos versículos atrás, palabras atrás, que muchas veces desconocemos el trasfondo de esa persona, ¿verdad?, en su ignorancia. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar conforme al corazón de Dios mostrado en esa cruz, en esa frase tan hermosa: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así nosotros, perdonar a aquellos que nos están agrediendo, que nos están tal vez juzgando, criticando, calumniando, qué sé yo, cuántas cosas que podemos recibir, ¿verdad? Pero que el mayor ejemplo lo tenemos aquí en esta frase tan hermosa. Así es, hermano. Y de veras que incluso a veces necesitamos perdonarnos también a nosotros mismos. Es importante el dejar que nuestro ser sea sanado. Poder decir, ¿sabes qué? O sea, yo permití que me lastimaran, yo permití que me hice. No es lo mismo cuando eres una niña o un niño que pues no está a todo alcance el poder ayudarte, pero ahora que somos adultos podemos abrazar a esa niña y decir, ¿sabes qué? Yo te perdono a ti y me perdono a mí por las cosas que permitimos que nos hicieran. Entonces es tan importante también eso, hermano. Así es. ¿Te acuerdas de esa historia que me contaste? Así es, hermano. Fíjese que se me vino a la mente, fíjense que déjame les cuento. Mi mamá tiene un problema, pues ella tiene una deficiencia en su cabeza. No nos dimos cuenta de cómo era,
pero hasta ahora ya que ya estamos todas grandes y que nos preocupamos por ella y que estamos al pendiente, pero eso mismo, esa deficiencia nos hizo que creciéramos con mucho odio y resentimiento hacia nuestra madre. ¿Y saben qué? Fueron momentos muy, muy difíciles, porque ni conocíamos tanto a Cristo, estábamos chiquitas y estuvimos expuestas a muchas cosas por la falta o por esas cosas que tenía mi mamá, que era una deficiencia. Entonces, yo lo viví y pues todas mis hermanas, entonces no queríamos a nuestra madre, pero cuando llegó Cristo a nuestra vida y nos dio esa oportunidad y aprendimos realmente lo que es el perdón, quiero que sepan que la perdonamos y sobre todo yo le pedía al Señor que me diera cariño para mi mamá, que me diera amor y que me enseñara a perdonar como Él lo hizo con nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? Yo creo que fue de todo corazón, como dice la palabra, que me acerqué al Señor y el Señor me lo concedió. Y no solamente me dio cariño para mi mamá, sino que me reconcilió con mi madre y con Él mismo, con nuestro Señor. Entonces, el perdón, hermanos, te ata y te hace mucho daño. Incluso si yo hubiera dejado y Dios no hubiera llegado a mi vida, yo le hubiera hecho más daño a mi hija y luego mi hija a su hija, y ahí seguiríamos. Pero son estas cosas, hermano. Así es, hermana, ese es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Yo la escucho y creo que todos hemos pasado, ¿verdad? Ese es un ejemplo perfecto del perdón de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros, perdonamos, tomamos ese ejemplo en la cruz y perdonamos y vemos cómo esas relaciones familiares son transformadas. Vemos cómo esas relaciones que estaban rotas, que creíamos que nunca íbamos a superar, pero que cuando nos decidimos y damos ese paso de amor y en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y perdonamos, hermana, vemos la mano de Dios transformar esa familia, transformar esas relaciones que al final de cuentas es producto de la obediencia, ¿verdad? Que nos muestra el pasaje de Lucas. Así es, y eso es lo que queremos dejarles hoy. El perdón no es siempre fácil, pero siempre es posible, ¿sí? Y cuando lo practicamos, no solo cambiamos nuestra vida, sino que cambiamos la vida de los demás. Y qué bonito sería que hoy, que estás ahí oyendo este tema, pudieras reflexionar un poquito y decir, a ver, espérame, ¿cómo lo pudo hacer ella? Pues bueno, no fue en mis fuerzas, fue en las fuerzas del Señor. Y hoy te invitamos a que reflexiones de verdad, porque es un tema muy, muy importante para que tu vida tenga un cambio. Porque si sigues arraigado con esas cosas que son el desánimo, el odio, el resentimiento, el coraje, pues esas cosas te tienen todavía atado, ¿verdad, hermano? Así es, bueno, es indiscutible, hermano, ahorita lo que usted está comentando, ¿verdad? Y queremos hacer unas preguntas, pero quería yo enfatizar esto, hermano. Muchas veces nosotros guardamos ese resentimiento, ese coraje, ese odio, y muchas veces se nos hace más pesado el perdonar o el pedir perdón que la agresión o aquellas cosas que nos hirieron. Sí. Porque dejamos pasar el tiempo y ahora ya no es tanto lo que te hicieron, te dolió, sí, pero ahora se hace más pesado pedir perdón. Y lo digo porque me ha pasado, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque el Señor me ha ayudado a dar ese paso y pedir perdón. Pero muchas veces es mucho más pesado pedir perdón, ¿verdad? Que la transgresión que tuviste o que te hicieron, dice. Bueno, pero ahora queremos hacerle algunas preguntas para que reflexionen un poco más sobre este tema con nosotros. Dice, la primera dice, ¿hay alguien en tu vida a quien todavía no hayas podido perdonar? No te preocupes si la respuesta es sí. Como ya dijimos, perdonar no es fácil, pero esta vez la reflexión te ayude, ojalá te ayude a superar esto. Porque todo está en que tú abras tu corazón al perdón. Y recuerda, cuando se te haga difícil, voltea a ver esa cruz. Así es. La segunda pregunta dice, ¿has sentido alguna vez el peso del resentimiento en tu corazón? Y dice, ¿cómo te ha afectado en tu día a día? Uy, sí, ¿verdad? Y la tercera pregunta, quizás la más importante, ¿hay algo por lo que necesites perdonarte a ti mismo o a ti misma? Entonces, hermanos, les invitamos a tomar un momento para responder estas preguntas en silencio o incluso a escribir sus reflexiones en un cuaderno
A veces el simple hecho de reconocer lo que sentimos es el primer paso hacia el perdón, ¿verdad? Porque mientras no reconozcamos que necesitamos ayuda, que necesitamos pedir perdón, que necesitamos perdonar, incluso como usted lo dice, perdonarnos a nosotros mismos, nunca va a haber ese cambio que anhelamos o que deseamos, ¿sí? Entonces, para concluir, hermanos, Lucas 23:34 no es un solo pasaje histórico, es una enseñanza viva que nos invita a practicar el perdón en cada momento de nuestra vida. ¿No es eso maravilloso, hermano? ¿Cómo no, hermano? Jesús nos muestra que el perdón es el camino del amor, ¿sí? Amén, amén. Y la verdad es también la transformación de uno mismo. Si tú quieres que las cosas cambien, empieza a perdonar más seguido, practícalo todos los días, porque de verdad no puede haber una vida basada en resentimiento y una vida triste. Eso es lo único que te puedo decir, que esa basado en resentimiento, en coraje, así se surgen más bien todos los cánceres, todas las enfermedades, y todos queremos estar sanos. Así es. Bueno, si tienen alguna historia o reflexión, ¿verdad?, que quieran compartir con nosotros, pueden dejarnos un comentario en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, @FD247. Así es, también te invitamos a escuchar nuestro próximo podcast, que trataremos de llevarte algo a lo mejor que dices tú, bueno, es que ya lo he escuchado mucho, pero nosotros queremos hablarte desde la palabra y sobre todo desde el corazón y nuestra mente. De verdad, ha sido un gustazo poder estar nuevamente aquí con ustedes. Mi nombre es Betty Vega y... Mi nombre es Gabriel Franco y le damos gracias por acompañarnos en FD 24/7, Fe, las 24 horas del día, los 365 días del año. Así es. Nos vemos pronto. Comparte este video y dale like. Bendiciones.